Hola chicos. Buenas, profe. ¿Cómo andás? Hola, profe. ¿Todo bien? A las 10 tenemos, ¿no? Sí, estamos emocionados nomás. Ah, bueno, me parece muy bien. Listo, listo, listo. Entonces vamos a esperar que se conecten todos los chicos. Digo, no, ¿sabes qué pasa? Que les pregunto porque digo, ¿cómo? A lo mejor habíamos quedado antes, ¿viste? No, si es la emoción, está perfecto. Está muy bueno. Bueno, entonces faltan 5 minutos, nos juntamos en 5 minutos. ¿Eh?
Bueno, chicos, vamos a... ¿Me escuchan ahí? Sí, Ricky. Bueno, quiero que primero y ahora voy a presentar la pantalla, a ver si ven lo que voy a mostrar. Un segundito. Ahí están viendo el problema que vamos a hacer, la consigna 15. Sí, se ve. Sí. Bien, ¿quieren que lo amplíe un poquito más o se alcanza a ver? De todas formas ustedes lo tienen, pero está bueno que lo vean, ¿no? ¿Se ve o no? Se ve. ¿Lo ve? Bien. Bien. Bueno, vamos a hacer este problemita que fíjense, es conceptual en primera instancia. Algunas preguntas son conceptuales y otras son numéricas. No deberíamos tener ningún inconveniente en contestarlo, lo vamos a hacer juntos porque es importante, no porque sea difícil. ¿Bien? Bueno, entonces a ver si están de acuerdo conmigo. Yo lo que voy a hacer es marcar acá en rojo, voy a marcar los nodos, ¿bien? ¿Se ven ahí que estoy marcando el nodo, chicos? Se ve perfecto. Sí, se ve, profe. Bien, entonces, ¿qué es un nodo? Un nodo es donde viene una corriente, ¿bien? Y tiene más de un camino, ¿bien? En este caso tiene una parte que le vamos a llamar I1 y una parte que le vamos a llamar I2, ¿bien? No sabemos cuánto se va por cada una. Pero fíjense, esas corrientes llegan al otro nodo, es decir, ¿qué es un nodo? Donde las corrientes tienen o se juntan para dar una sola o una corriente se separan en varias. ¿Bien? Entonces le vamos a poner nombre, miren. Tenemos un nodo A, un nodo B, aquí tenemos otro nodo que le vamos a llamar C y otro nodo que le vamos a llamar D. ¿Bien? Si ustedes se fijan, este conjunto de resistencias R1 y R2, ¿está bien? Si yo le llamo R paralelo 1, y a este conjunto le llamo R paralelo 2 y dibujo el circuito equivalente a esto que está ahí, o sea, tengo una fuente de valor E y tengo R paralelo 1 en serie con R paralelo 2. Y nosotros sabemos muy bien que si algo tiene serie, entonces la corriente que lo recorre es única. ¿Están de acuerdo? Y podemos decir entonces que la corriente total del circuito, la que da la fuente, es el valor E, está dividido esa R equivalente, ¿bien? Esa R equivalente es la suma de las dos, o sea, es R paralelo 1 más R paralelo 2, ¿bien? ¿Para qué pongo esto? Porque queda claro que si el circuito equivalente es serie, está acá la fuente no está dibujada, pero a veces se suele usar mucho esto de poner los dos puntos, ¿bien? Entonces uno sabe que entre esos dos puntos hay una diferencia de potencial de valor E, que acá lo especifica como positiva arriba y negativa acá. Por eso las flechas tienen un determinado sentido. ¿Bien? Estoy diciendo todas cosas que conocemos, ¿bien? Es para empezar la clase y para recordarlas. Entonces quiere decir que la corriente que pasa por el paralelo 1 y por el paralelo 2 es la misma que la de la fuente. ¿Bien? Entonces quiere decir que cuando me pregunta, por ejemplo, ¿es I, que es la corriente que sale de la fuente, igual que I3, igual que I6? Bueno, fíjense, I3 es lo que sale del paralelo 1 e I6 es lo que sale del paralelo 2. Pero en realidad son todas iguales ahí. Entonces, si yo hago este circuito equivalente, pues no hace falta, sé que lo que entra a un nodo sale y lo que estas dos que se suman vuelven a la corriente total. Entonces yo lo que puedo contestar es que efectivamente sí son iguales y la explicación es la que acabamos de escribir. ¿Bien? ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Pero se entiende, me parece que lo que acabamos de explicar. ¿Se entendió, profe? Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto. Entonces, esa pregunta, fíjense, hemos explicado más de lo que hace falta, pero estamos entendiéndolo, es decir, estamos explicando. Después cuando ustedes lo expliquen, no hace falta tantas palabras, ¿bien? Sí, entenderlo ustedes. Entonces dice, por ejemplo, si I es igual a 5 amperes, ¿bien? E I1 es igual a 2 amperes. Entonces, acá entran 5 amperes. Por acá se van 2 amperes.
La pregunta es, una obviedad, ¿cuántos van por acá? El restante sería. Perfecto, los restantes. Muy bien, que serían los 3 amperes. O sea, la suma, la ley de Kirchhoff de corrientes, dice que si yo tengo 5 amperes de este lado, ¿bien? Y tengo 2 amperes más una corriente que desconozco, muy bien la contestación, es decir, lo que resta, ¿por qué es lo que resta? Porque es para cumplir la ley de Kirchhoff. La contestación está perfecta. Es lo que resta para completar, y 2 es lo que le falta a 2 amperes para llegar a 5 amperes. Muy bien la contestación. Dice, ¿es I1 más I2 igual a I4 más I5? Bueno, ¿qué sería I1 más I2? Los 5 amperes que va acá, ¿no es cierto? ¿Estamos? O sea, los 2 corrientes que entran a este nodo B serían 2 amperes más 3 amperes. ¿Y qué es I4 más I5? I4 más I5 es lo que se abre en ese nodo. Entonces, por ley de Kirchhoff de corrientes, efectivamente sí lo es. Entonces, la segunda era, entonces, dijimos, 3 amperes. ¿Está bien? ¿Se entiende que por qué? ¿Por qué esta contestación? Sí, por ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Sí? Si V1 es igual a 6 volts, o sea, aquí llama V1 el texto. Le llamaría a VR paralelo 1. ¿Están de acuerdo con eso? Claro. Bien, entonces para nosotros, esto lo vamos a hacer. Sería la caída de tensión que genera esa resistencia que está en paralelo. Exactamente, muy bien, perfecto, perfecta la aclaración. Entonces, tal como dijiste vos, VR paralelo 1 es igual a lo que el texto llama V1. Y dice que es 6 volt, perdón, sí, 6 volt, bien digo. Entonces, si E es 10 volt, entonces miren, si yo me fijo en este circuito, bien, si sé que acá entonces caen 6 volt y la tensión son 10 volt, por ley de Kirchhoff de corriente y para emplear las mismas palabras que ustedes dijeron, entonces por ley de Kirchhoff de tensión, yo sé que E es igual a VR paralelo 1 más VR paralelo 2. ¿Está bien? Entonces los 10 volt es igual a los 6 volt más VR paralelo 2, y al igual que como contestaron recién, VR paralelo 2 es lo que le falta para llegar a los 10 volt para cumplir con la ley de Kirchhoff de tensión. Bien, entonces eso que le está faltando es lo que ustedes hicieron para corriente, también para tensión es lo mismo. O sea, serían los 4 volt que tienen que terminar de caer en R paralelo 2. Bien, perfecto. O sea, lo contesté yo, pero es lo que dijeron ustedes para la corriente y segurísimo que es lo que ustedes me hubieran dicho para completar esa parte. ¿En qué se están fijando? Por más que no me lo digan. Lo que están haciendo es fijarse en este circuito, ¿bien? Que no es el que existe, sino este que está reducido. ¿Es así o no? Sí. Perfecto. De todas formas, lo pueden hacer de distintas formas, ¿bien? Porque ustedes saben, bueno, que pueden sacar la corriente. Lo que pasa es que aquí, gente, miren el secreto que tiene dibujar el segundo circuito. Porque yo no tengo los valores de R para el punto D. Observen el punto D. Para el punto D, yo no tengo los valores de R3 y de R4. Entonces, no puedo contestar la pregunta sacando las corrientes, sino lo que le falta para cumplir con la ley de Kirchhoff de tensión. Bien, ahora, fíjense, si el punto E, fíjense, me está dando los valores de resistencia, entonces ya puedo calcular todo el circuito. ¿Sí? Bueno, entonces miren, el punto E, que efectivamente me dice los valores de resistencia. Entonces, ¿qué sería? Yo ya sé que es R paralelo 1 más R paralelo 2. ¿Sí? Entonces la R equivalente, acá está puesta, miren, la R equivalente es la suma de los dos paralelos. Como tenemos un paralelo de 2, entonces podemos hacer rápido. Tenemos 3 por 2 sobre 3 más 2. El R paralelo 1. O sea que esto sería 6 quintos, ¿no es cierto? Alguien que saque esa cuentita. Y R paralelo 2 sería
fíjense, vale 4 y 1, ¿no es cierto? Entonces sería 4 por 1 sobre 4 más 1. Te quedaría la primera es 1,2 y la 1,2. segunda 0,8. Perfecto. Y la segunda sería 4 sobre 5, ¿no es cierto? Entonces 4 quintos, 0,8. Perfecto. 0,8 ohm. Entonces la R equivalente sería 1,2 ohm más 0,8 ohm. O sea que tendríamos 2 ohm de resistencia total. Bien, contestaríamos el inciso E. Fíjense que son todas cosas que sabemos, ¿bien? No hay nada que... Solamente lo de los nodos y la parte que podemos contestar sin necesidad de números. Dice ahora, si los resistores tienen los valores dados en el inciso E, y E es igual a 10 volt, ¿cuál es el valor de I, o sea, la corriente total, esta que está acá, en amperes? Bueno, es re simple, porque entonces el punto F dice que la corriente que circula por el circuito, ¿qué digo? Trabajo con el equivalente, ¿no es cierto? Trabajo con el circuito equivalente que tiene la fuente de 10 volt y la R equivalente que tiene de valor 2 ohm. Entonces la I es E sobre R equivalente por ley de Ohm, o sea que vale 10 volt sobre 2 ohm, o sea que tenemos 5 amperes de corriente total. ¿Bien? Y dice, utilizando los valores dados en los incisos E y F, o sea, teniendo en cuenta que la tensión es de 10 volt y que las resistencias son las del punto E, encuentra la potencia entregada por la batería y los disipada por los resistores R1 y R2. Bien. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo haríamos para sacar la potencia de la fuente? Podemos escribir, ¿no es cierto? Vamos a escribir, que está más fácil. Entonces, la potencia de la fuente es igual a la tensión de la fuente por la corriente total. La tensión de la fuente son 10 voltios, bien, multiplicado por la corriente total, que son 5 amperes. O sea que esto serían 50 watts. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto? Sí, profe. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo hacemos para sacar la potencia disipada por la resistencia R1? Bueno, podemos hacer, miren, BR paralelo 1, que es la tensión. En realidad es así, discúlpenme. Es BR1 por IR1, que lo tenemos como dato. ¿Sí? Bueno, efectivamente, fíjense en el inciso este que estaba acá. Bueno, circulaban 5 amperes. Ahora miren, hagamos el siguiente razonamiento. ¿R1 es más grande o más chico que R2? R1 vale 3 ohm. R1 es más grande. Es más grande. Entonces, al ser más grande, miren, pasa menos corriente. Ven que por la R1, que la resistencia es más grande, pasan 2 amperes. Y por la más chica, R2, pasan más amperes. No sé si 2 y 3, hay que hacer el cálculo. ¿Bien? Pero como está diciendo, el enunciado dice que tenga en cuenta todo lo anterior, bueno, entonces sé la corriente que está pasando por cada una. Entonces, BR1, ¿qué es lo que es? Es BR paralelo 1, multiplicado por I, lo que llama acá I1. Entonces es, como habíamos dicho recién, se caían 6 volts y por la resistencia R1 pasaban de los 5 amperes que vienen al nodo, 2 se van por R1. ¿Bien? Entonces multiplicamos los 6 voltios por los 12 watts. Te quedan 12 watts, sí. 12 watts. Perfecto. Muy bien. Y PR2, escribimos lo mismo, siempre ponemos la misma formulita, PR2 por IR2. Esto no hace falta, vuelvo a repetir, que ustedes lo hagan, pero que se entienda. Bueno, yo le llamé así, esa es la expresión que vale siempre. Bueno, en nuestro problema, PR2 es BR paralelo 1. ¿Se entiende? BR paralelo 1, porque es del R2 forma parte del paralelo 1. Es la cadena de tensión V1. Entonces,
por I1. Miren, vamos a hacerle así para que se entienda totalmente. Acá lo vamos a poner arriba como lo llama el texto. El texto le llamo B1 a esa tensión por I1. El cálculo está correcto. Entonces nosotros acá vamos a poner V1 también por I1. Bien, no sé, bueno, repetir, no hace falta que se haga todo eso. Yo porque les estoy explicando, y si estoy poniendo igual, igual, es que quiere decir que es lo mismo, ¿bien? En este problema. Entonces, K en 6 volts, que es lo que el enunciado dice que es V1, pero por esta resistencia, la R2, pasan 3 amperes. De los 5 acá pasan 3. 6 por 3, 18 watts. Bien. Entonces, acá hay un temita. 6 por 3, 6 por 2, 12. Acá aquí hicimos mal. Y la potencia... perdón. Miren lo que está sucediendo. La potencia del paralelo 1, la del paralelo 1, es 12 watts. A propósito, hago esto. Más 18 watts. Entonces uno dice, me tiene que dar 50, pero no, porque me está faltando el otro paralelo. ¿Bien? Falta el otro paralelo. ¿Sí? Exacto. Entonces, así como ustedes dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Hay 50 watts que entregó la fuente. ¿Bien? Y en el primer paralelo ya disipe 30. Entonces yo ya sé que la potencia total que se disipa en el segundo paralelo es 20. Tendría que calcular cuánto vale cada uno. ¿Bien? ¿Está? Bueno, la pregunta, vamos a suponer que preguntara cuánto vale la potencia disipada en R3 y en R4. Observen que no tenemos las corrientes. ¿Bien? No supongamos, profe. ¿Cómo? No supongamos. No supongamos. Bueno, pero miren, la podemos calcular, porque yo acabamos de decir que la potencia que se disipa en el paralelo 2, bien, es la potencia de la fuente menos la potencia que disipa el paralelo 1. Eso es lo que dijimos recién, lo estamos escribiendo matemáticamente, pero se entiende que de acá salen esos 20 vatios que están faltando disiparse. Bueno, ahora, de esos 20 vatios, ¿cómo hago para saber cuánto en cada resistencia? Bien, miren, el valor de resistencia lo tengo, porque dice que valen 4 y 1 ohm. No sé las corrientes, pero podría sacarlas, ¿sí? O podría usar la expresión matemática que relaciona la potencia con la tensión, porque yo a V2 lo conozco, me lo dijeron ustedes, vale 4 volts, ¿bien? Y entonces miren, la potencia, por ejemplo, en R3, la potencia en R3 es igual a la tensión en R3 al cuadrado, de esa forma lo vamos a poner al cuadrado, dividido R3. O sea, es B cuadrado sobre R. ¿Bien? Entonces, la tensión, ¿cuánto vale? 4 volts, bien, pero al cuadrado. ¿Estamos? 4 al cuadrado, dividido el valor de la resistencia, que vale, ¿cuánto, chicos? Vale 4 ohms, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces esto me da 16 dividido 4. 4 al cuadrado 16, dividido 4 es 4. O sea, acá se disipan 4 watts en la PR3 de los 20. Entonces ya se sabe que los otros 16 se tienen que... Se tiene que disipar en la R4. Perfecto. Bueno, vamos a corroborarlo. Porque si ustedes miran, acá vamos a poner una formulita más. Eso está perfecto, lo que yo escribí. Pero miren, vamos a poner que BR3 es lo que nosotros denominamos BR paralelo 2. Bien. Al cuadrado sobre BR3. Sobre R3. Pero el texto a BR paralelo 2 le llamó V2. Entonces, V2 al cuadrado sobre R3. Bien. O sea, ponemos todas las alternativas para que nos demos cuenta por qué razón pusimos ese 4. ¿Está? Se entiende perfectamente, pero lo estamos exagerando para que no quede en duda. Entonces, ¿acá qué será? Y será BR4
sobre R4. Pero BR4 es BR paralelo 2 al cuadrado sobre R4. Pero BR paralelo 2 para el texto es B2. Bien, entonces nos damos cuenta, es 4 bolas al cuadrado, bien, dividido ¿cuánto? ¿Cuánto vale R4? Vale 1. Entonces 16 dividido 1 es 16. Y entonces corroboro que PR3 más PR4 efectivamente me daba lo que dijeron ustedes, los 20 watts que restaban. ¿Vamos, chicos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué hubiese pasado si me preguntaban cuánto vale IR3? Bueno, IR3 es BR3 dividido R3. No voy a escribir todo de vuelta porque ya sabemos que BR3 son 4 voltios. ¿Bien? Dividido, ¿cuántos ohm? 4, ¿no es cierto? 4 ohm. Entonces, vamos a separarlo para que no parezca un 40. Entonces, 4 dividido 4 es 1 amper. O sea, la corriente que se deriva por R3, perdón, es 1 amper. ¿Y cuánto vale IR4? IR4 vale BR4, que es la misma que BR3, dividido R4, o sea que vale 4 voltios dividido 1 ohm. Efectivamente tenían que ser lo que le falta para llegar a 5. Entonces, esto da 4 amperes. Entonces corroboro que IR3 más IR4 es igual a 5 amperes. Bueno, esa pregunta, miren, estaba al comienzo. Y la contestaron ustedes. I4 más I5 es igual a I1 más I2. Yo le llamé I4, ¿por qué le llamé 3? Bueno, le llamo I4, porque I3 es la otra, acá perdón, porque acá está bien, no, está todo bien. O sea, para no hacer lío, el texto llama I4 a esta corriente, ¿bien? Para que se entienda. Y el texto llama I5 a esta corriente. Está todo perfecto lo que nosotros escribimos. ¿Bien? Entonces igual a I4 más I5, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corriente que pasa por la resistencia 3, el texto le llama I4. Y la corriente que pasa por R4 le llama I5. ¿Bien? Porque le llamo I3 a esta. Entonces se entiende perfectamente. ¿Está entendido este problema, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que no es difícil para nada. Hemos aplicado los conceptos que sabíamos, pero sí es muy importante. O sea, no porque sea simple no va a ser importante. Entonces, acá tenemos el concepto de nodo, tenemos el concepto de potencia, o sea, podemos resolver el circuito completamente, sabemos todo. Todas las tensiones, todas las resistencias, las caídas de tensión, todas las corrientes, las potencias, o sea, hemos resuelto el circuito. ¿Bien? Bueno, esto lo vamos a guardar, así yo después se los comparto en el Classroom. Lo vamos a imprimir como PDF. No hace falta que copien, chicos. Más vale atiendan total esto. No. Pero bueno, cada uno hace lo que quiera, ¿bien? Entonces esto lo vamos a poner como... lunes 14 de abril. Virtual. Bien. Entonces le vamos a poner consigna 15, ¿no? Consigna 15. Bien. Bueno, entonces esto está listo. Vamos a ver otro problemita. Esto ya está, entonces la consigna 15 está lista. Bueno, vamos a ver un problema muy importante. Vuelvo acá a decir lo mismo que dije recién. No por importante va a ser difícil, pero esto lo vamos a usar muchísimo. Bien, lo vamos a usar muchísimo en electrónica. Bien, electrónica para poder manejar, para poder dotar de automatización a los sistemas mecatrónicos. ¿Qué es esto que está acá? Esto es, dada una fuente que tiene 12 volt,
hacer disponer en una resistencia una tensión que me sea variable y un valor particular. ¿Bien? Vamos a presentar un elemento que es muy sencillo, que es una resistencia, miren, que tiene un terminal y otro. Acuérdense que la resistencia no tiene polaridad. No es que tiene una entrada y una salida. Tiene una punta y otra. Yo la doy vuelta como quiero. Pero a diferencia de una resistencia clásica, tengo lo que se llama un potenciómetro. ¿Bien? Un potenciómetro es una resistencia clásica con dos terminales, una punta y la otra, pero una resistencia que tiene un terminal que es móvil, mecánico, ¿está bien? En donde yo separo, al mover esa flechita, separo a la resistencia en una parte de arriba y una parte de abajo en el dibujo, como el potenciómetro físicamente no tiene ni arriba ni abajo, lo separo en dos resistencias, R1 y R2. Miren, para aquellos que no vieron nunca un potenciómetro, no es necesidad saber nada, así que vamos a poner por primera vez para todos lo que es un potenciómetro. Bien, entonces vamos a poner en imágenes y vemos físicamente lo que es un potenciómetro. Bien, observen que es un tamborcito que donde tengo con esta perillita, yo lo que hago es cambiar el valor de resistencia. Bien, acá en este esquema se ve mejor. Tiene tres terminales, está bien. Uno es una punta de extremo de la resistencia, el otro es la otra punta, y la del medio es la que sale del medio, o sea, la variable. La apariencia física de un potenciómetro en general es esta que está ahí, ¿bien? Y entonces miren, la parte verde sería la resistencia total. Terminal, miren, le llama terminal A y terminal C. O sea, entre A y C hay una resistencia que normalmente suele ser de carbón. Y hay una que es deslizante, miren. Esta es donde está ahí. ¿Se ve dónde está la manito del mouse? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Eso es lo que yo muevo. Al mover el dial, al mover la perillita esta que está acá, ¿bien? Yo lo que voy haciendo es mover esa partecita celeste. Entonces, miren, ahí donde está, entre el terminal C y el B, está la resistencia correspondiente a esta partecita. Y entre el terminal A y el terminal B está la resistencia correspondiente a la otra partecita, que es más grande. Entonces, entre A y B va a quedar una resistencia, que le podemos llamar R1, y entre el terminal B y el C va a quedar una resistencia R2. Disculpe, profe, ¿lo puede volver a repetir? Sí, perfecto. Que no lo entendí muy bien. Lo repito. Miren, esto es, fíjense que es como si yo le hubiera cortado con una sierra al medio, ¿bien? Entonces, ¿qué vería? Vería un carboncito de color verde, ¿está? En donde entre las puntas le llamo terminal A y terminal B. Eso sería el equivalente a la resistencia. ¿Están de acuerdo con eso? Fíjense. O sea, el equivalente de resistencia sería la resistencia total, por así decirlo. Exactamente. Okay. Exactamente, a la resistencia total. O sea, sería, fíjate, a ver si me sale el subrayado este que voy a hacer ahora. Sería la resistencia total que hay desde ahí hasta acá. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Entonces sería el terminal A y el terminal B. Lo vamos a escribir para que no nos olvidemos. Entonces este sería el terminal A. Bien. Y este que está acá es el terminal B. Si es que no me equivoco en el dibujito, pero ahí lo corroboramos. C. El del otro extremo se llama C. Y el que es variable, fíjate, es un contacto deslizante que si yo lo muevo, por ejemplo, está donde está la manito del mouse. Yo voy recorriendo, al mover el dial, voy pisando, entonces queda menos resistencia entre A y donde está el dial, vamos a llamar dial a esta agujita celeste, fíjense que sale el dial, termina en el terminal B. Y todo el resto es entre el dial y el terminal C. ¿Bien? El terminal B es el que es variable, entonces le vamos a poner ese dibujito ahí. Entonces vamos a cambiar esta letra. Esta letrita. Porque no me deja cambiarla. Ahí estamos. Entonces, a esta le vamos a poner el nombre que le dio al dibujito ahí. Y vamos a ponerle al terminal este que está ahí. El que dice 10 k ohm, ¿eso sería el B? No,
O Ese sea, es el digo, terminal B, no porque el- diga 10K ohm, ¿eh? No. A ver, ¿qué es 10K ohm? Bien la pregunta. ¿Qué es 10 kilo ohm? 10 kilo ohm es la resistencia total que tiene entre A y C. Está muy bien la pregunta. Está en este dibujito. Entonces, RAC, la resistencia que hay entre A y C, es de 10 kilo ohm. ¿Está? Entonces, ¿qué sucede cuando yo muevo el dial? Se me crean dos resistencias variables. ¿Bien? Según cómo lo muevo, hace menos o más. Exactamente, muy bien. De acuerdo a cómo lo muevo. Entonces, R1 puede ir aumentando o acortándose en función, tal cual como acabas de decir, en función de lo que yo lo mueva. Miren ahí en el dial, por ejemplo. ¿Está? Vamos a agarrar y vamos a poner o sea, el A y el C se modifican, o sea, modifican su valor dependiendo de B. O sea, es así. Entre A y C siempre hay la misma resistencia. ¿Está? Entre A y C siempre hay la misma resistencia. Sí, ¿Estamos? sí, entre A y C siempre hay lo mismo. Perfecto. Entonces vamos a pegarlo O ahí. sea, lo que modifica sería de A a B y de B a C. Exacto, exactamente. Vamos a poner ahí. Vamos a poner acá. Esto sería la consigna. ¿Qué número es, chicos? La 16, ¿no? Sí, lo sé. Bien, entonces ya pegamos ahí. Vamos a pegar acá el dibujito este, pero vamos a pegar también el enunciado. Vamos a hacer así. Esto para que nos quede después cuando lo guardo. Y así, y vamos a poner el circuito así, ya lo tenemos. Bien. Entonces tenemos todo para analizar el problema. ¿Bien? Entonces, miren. Entre A y C, ahí vemos los dos dibujitos. Miren, entre A y C, y acá está el dibujito. Entre A y C es lo fijo. ¿Bien? Siempre hay 10. Vamos a poner en este caso para nosotros, miren, para nosotros el potenciómetro es de 1 kilo ohm. ¿Bien? En el caso del problema del dibujito no dice de cuánto es, así que deberíamos poner acá para nuestro caso, gente. Pasa que esto lo copié y ahora tenemos que sacar. Vamos a sacar con el lazo así. Ahí está. No me da bola. No me da bola. Lo tengo cargado como imagen. Bueno, vamos a hacer así, mire. A ver si está cargado como imagen. Debería poder borrar. No me deja. Vamos a ver si lo puedo tachar. Ahí está. No le den bola a eso. ¿Estamos? No existe eso. Entonces, para nuestro problema, RAC es igual a 1 kilo ohm. ¿Bien? ¿Estamos? O sea, entre A y C hay siempre 1 kilo ohm. ¿Bien? Entonces, R1 y R2 son variables. Son variables que sumas sí o sí da 1 kilo. Muy bien la aclaración. Pero siempre, ¿por qué sumadas? ¿Por qué sumadas? Porque son el total, digamos. Y porque están en serie. Y porque Y están en porque tiene serie. serie. Muy bien, exactamente. En total siempre valen 1 kilo ohm para este potenciómetro. Entonces, cuando uno dice un potenciómetro de 10 kilo ohm, es porque la parte fija vale 10 kilo ohm. En nuestro caso es 1 kilo ohm, bueno, entonces la parte fija siempre va a tener 1 kilo ohm. Y tal cual como dijeron, R1 más R2 siempre va a dar, bueno, en nuestro problema es 1 kilo ohm el potenciómetro. ¿Bien? Yo me fijé en esta resistencia, que por eso me expresé mal. Me expresé mal porque puse 10 kilo ohm ahí. En realidad me tendría que haber fijado acá. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta ahora? Sí, profe, se entendió. Bien, perfecto. Entonces, a ver. Profe. Sí, pregunte. No, digo, sí. Bien. No, pensé que había alguna preguntita. Bueno, entonces vamos a contestar las preguntas. Dice, a primera vista,
El diseño parece ser adecuado, no la entiendo ni yo la pregunta, pero bueno, sí, se usa para dividir, miren para lo que se usa, vamos a después contestar la pregunta. Dice, en ausencia de carga de 10 kilo, o sea, no le conecto al potenciómetro entre B y C, ¿qué es RL? ¿Qué es RL? Es la resistencia que hay entre A y C en paralelo con R2, ¿están de acuerdo? Sí. Miren, Es la de 10 km esa, ¿o no? Bien, vengo con la corriente, miren. Acá hay un nodo. Parte se va por R2 y parte se va por RL. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. O sea, R2 está siempre en paralelo con RL. ¿Está? Entonces, en este circuito, cuando yo pongo una carga, se lo vamos a escribir. Cuando se pone una carga, R2 queda en paralelo con RL. Acuérdense que la sigla RL significa resistencia de carga, es decir, la cual yo le conecto a este potenciómetro. ¿Bien? O sea, a este potenciómetro, entre el terminal B y el C, conecto una resistencia que le llamo de carga. ¿Bien? Entonces, siempre que conecto una carga entre B y C, eso va a quedar el paralelo de R2 con RL. ¿Está? Miren. Entonces, ahora la pregunta que hace. En ausencia de carga de 10 kilo, o sea, ¿qué sería ausencia de carga? ¿RL0 o RL infinita? Acuérdense que lo explicamos a eso. ¿Qué pasa cuando yo, qué dice ausencia de carga? Quiere decir que no la conecto. Si no conecto nada, ¿cuánto es? Infinito. RL infinita. Muy bien, correcto. Infinito. No es cero. ¿Bien? Es infinito. Perfecto. Entonces dice, en ausencia de carga de 10 kilo, ¿cuáles serían los valores de R1 y R2 para establecer 3 volt en R2? ¿Bien? Esto yo les dije que se va a usar muchísimo en la parte electrónica. ¿Bien? Ustedes ven que cualquier equipo electrónico tiene un dial, ¿bien? Una perillita que mueve varias cosas. Bueno, esa variación se hace con este elemento, este sencillo elemento que se llama potenciómetro. ¿Bien? No digo que todo, pero gran cantidad de cosas de variación se hacen con esto. ¿Bien? Mucha cantidad. Entonces, ¿cuánto tendría que valer R2? La pregunta que hace, ¿cuánto tiene que valer R1 y R2 para que en R2, ¿por qué? Porque RL no existe, no se conectó, valga 3 volt. Entonces, fíjense, vamos a ver si están de acuerdo con lo que yo voy a ir planteando en lo que voy escribiendo. A ver, yo lo que puedo decir que el circuito, entonces, sin carga. O sea, sería como no están en serie, sería lo que le falta. No, exacto. A ver si, mira, yo voy a escribir esto a ver si está de acuerdo. Contesto lo que vos preguntas. ¿Cuánto vale el R equivalente sin carga? R1 más R2. Muy bien. Sin carga significa entonces tal cual como dijeron ustedes, RL igual a infinito. ¿Sí? Entonces implica que R equivalente es R1 más R2 porque están en serie. ¿Está? Entonces, y como me lo dijeron ustedes, yo sé que eso siempre va a valer 1000 ohm. ¿Bien? ¿Está? Separo ese ohm para que no se confunda con un cero. Entonces, la corriente de la fuente, la corriente total, es igual a la tensión de la fuente dividido la resistencia equivalente. La tensión de la fuente vale 12 volt y lo vamos a dividir por 1000 ohm, que es la resistencia total que tiene el potenciómetro. 12 dividido 1000 es correr la coma 3 lugares a la izquierda. ¿Están de acuerdo? Sí. La coma del 12 está ahí. Un lugar, 2 lugares, 3 lugares, cuando divido por 1000. ¿Bien? Entonces, esto me daría la cantidad de amperes. Fíjense, 12 miliamperes. Lo pongo así porque vamos a usar mucho el miliamper, el kilo, el mili, el mega. ¿Bien?
Entonces las corrientes chiquitas las expresamos en miliamperes. De todas formas está correcto, 0,012 o 12 miliamperes. Miren, yo estoy poniendo igual. Lo pongo porque vamos a trabajar mucho con los múltiplos y submúltiplos. Pero yo lo que quiero es que en R2 haya 3 volt. Entonces quiero que BR2 sea igual a 3 volt. Y BR2 a qué es igual. Nosotros siempre decimos lo mismo. Bueno, es la corriente que pasa por R2 multiplicado por R2. ¿Está? Siempre decimos eso, ¿eh? Somos exagerados, pero porque queremos hacer bien énfasis en qué es la corriente que pasa por R2 y a eso hay que multiplicarlo por R2. Bueno, en nuestro caso, la corriente que pasa por R2 es la misma que por R1 y le hemos llamado I. Perfecto. Para nuestro problema es esa. Y se multiplica por R2. Y eso tiene que dar 3 voltios. Exactamente. Entonces te queda la ecuación. Entonces, de acá, muy bien. Perfecto lo que acabas de decir. Entonces, R2 tiene que valer E sobre, perdón, discúlpenme, tiene que valer 3 volt dividido, ¿qué cosa? Los 12 miliamperes. Los 12 miliamperes. Muy bien. O sea, 0,012. Porque cuando hago las cuentitas, sí o sí las hago con las unidades. No pongo 12, porque si no me va a dar más. No, pongo 0,02. ¿Por qué dice la cuenta con 0,012 y no con 12 miliamperes? Porque tengo que poner siempre en la unidad. Las cuentas se hacen siempre en la unidad. Y la unidad de corriente es el amper, no el miliamper. ¿Está? Entonces, ¿cuánto es 3 dividido 0,012? ¿Alguien está haciendo la cuentita? Da 250. 250. Exactamente. 250 ohm, porque estamos calculando una resistencia. ¿Bien? Entonces quiere decir, con esa forma que tienen ustedes de decir las cosas, que está perfecta, entonces quiere decir que R1 es lo que le falta a R2 para llegar a la R equivalente. ¿Sí? Lo que le falta se pone con un menos. Entonces, lo que le falta para llegar a 1000 ohm. Perfecto, como está expresado. Entonces, 1000 ohm menos 250 ohm me da 750 ohm. O sea, fíjense, cuando yo coloco el potenciómetro en 250 ohm para R2, R1 va a valer 750, o sea, va a quedar una resistencia más grande, ¿sí? Y lo que va a suceder es que acá va a haber 3 voltios. O sea, de la fuente que tiene 12, yo hago que acá haya 3 voltios. No hay O nada sea que en raro. la primera zona cae 9 voltios. Exactamente, muy bien también. Muy bien también. Entonces lo podemos escribir, podemos decir que BR1 es igual a la E menos BR2. Perfecto. ¿Por qué decimos lo que le falta? Porque ustedes están usando la ley de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, acá podemos aclarar que por la ley de Kirchhoff de tensiones, lo que va a caer en R1 es lo que le falta para llegar a 12 volt. Entonces 12 menos 3 volt igual a 9 volt. Perfecto lo que acaba de decir. Bien. Bueno, estamos haciendo más palabras, pero necesitamos explicarlo. ¿Qué es ese circuito? Un circuito serie. No hay nada nuevo hasta ahí. Y uno dice, bueno, pero entonces el potenciómetro ¿para qué sirve? Bueno, primero porque hizo que de una sola resistencia, en donde son variables R1 y R2, yo cuando muevo el dial las muevo, pero me lo dijeron ustedes, siempre la suma va a valer 1000. O sea, R1 y R2 toman valores variables, pero puede llegar a ser que R2 valga 0 y R1 sea toda, o sea, los 1000 ohm, o al revés. Si yo pongo el cursor bien arriba, R1 vale 0 y R2 vale 1000. ¿Está? Y si está en una parte del 50%, una vale 500 y la otra vale 500. ¿Estamos? Bien. Entonces acabamos de ver todas esas cosas y lo que nos pregunta. Hay veces que nosotros hacemos esto para fijarle
a la carga, ahora sí te viene para la carga, decirle, che, esto funciona cuando vos le das 3 voltios. Bueno, entonces, este circuito que está acá, con una fuente de 12 volt, imagínense que este circuito está en el auto. Un auto tiene una batería de 12 volt de continuo, como acaba de tener este ejemplo. Pero este circuito, no sabemos para qué función cumple, pero necesita 3 volt para funcionar. Entonces, ¿cómo hago para hacerlo? Bueno, lo hago con un potenciómetro, con esta configuración. Esta configuración recibe un nombre muy particular, ¿sí? Y se conoce como divisor de tensión o divisor resistivo. Por más que no diga de qué, el nombre correcto es el primero. O sea, el nombre correcto es divisor. Miren, yo a 12 volts los dividí en 9 y en 3. Se entiende perfecto lo que acabo de hacer. Pero como está hecho con resistencias, se le llama divisor resistivo. ¿Bien? Se suele usar más divisor resistivo que divisor de tensión. ¿Bien? Entonces decir, che, ¿cómo hago para tener 3 volts si yo la fuente que tengo es de 12 volts? Bueno, armo un divisor resistivo. ¿Bien? Entonces, esta tensión, mire, si yo muevo el dial, no va a haber más 3 volts. B va a cambiar. ¿Se entiende? Si yo muevo el potenciómetro, muevo la perilla esta que está acá, obviamente que cambio el valor de tensión. Si yo lo dejo fijo, listo, se pone en 3 volts. Y ahora la pregunta dice, determine los valores de R1 y R2 cuando se aplica una carga y compárelos con el resultado del inciso B. ¿Qué carga se pone? Se pone la carga esta que está acá de 10 kilo ohm. ¿Bien? Entonces, miren lo que pregunta. La pregunta está mal hecha. ¿Está? Porque, bueno, lo vamos a contestar, no está mal hecha. La pregunta no, o sea, yo puedo contestar, a ver, ¿cuánto vale R1 y R2 si yo no muevo el potenciómetro? Y vale lo que calculamos. ¿Sí? R1 y R2, en este problema para nosotros, me lo contestaron ustedes, R2 vale 250 ohm y R1 vale 750 ohm. Y vale eso, por más que yo ponga RL del valor que quiera, las dos resistencias no cambian su valor. ¿Está? Vamos a corregirlo al texto. Le vamos a tachar esto porque acá tiene un errorcito esto. O en todo caso, miren lo que vamos a poner. O sea, no es que tenga un error, pero no es lo que quiere preguntar. Dice, ¿cuánto vale BR1 y BR2 cuando se aplica carga? Porque R1 y R2 no van a cambiar. Se entiende que si yo no muevo el potenciómetro, R1 y R2 son 750 ohm y 250 ohm. No cambia. La pregunta correcta es los valores de BR1 y BR2. ¿Bien? No se olviden que el objetivo fue a R2 ponerlo en 250 ohm para que hubiera 3 volts. Pero yo ahora, antes tenía una llavecita que estaba abierta, ahora esa llavecita la cierro. El cierre de una llave se pone así, con una flechita para abajo. Entonces, ¿qué sucede? Lo dijimos recién, RL va a quedar en paralelo con R2. Entonces significa compartir la tensión. Sí. Va a compartir la tensión, ¿y qué va a pasar? A ver, miren, va a compartir la tensión, pero va a ocurrir algo muy particular. La corriente que venía, I, que venía para acá, sigue pasando por R1, miren, sigue pasando por R1, pero ahora acá hay un nodo. Sí, en R2, R2. exactamente, y R2 recibe una corriente y RL otra. Y ya, miren la diferencia. Cuando yo hice el cálculo para esos 3 voltios, miren cómo calculé los 3 voltios. Los 3 voltios salieron con la I. Miren. Y ahora por la resistencia R2 no pasa I. ¿Están de acuerdo con eso? Miren, Sí. acá hay un nodo. Acá hay un nodo en este lugar. Entonces, ¿qué puedo escribir? Yo puedo decir que en ese nodo
en el nodo, lo voy a poner así, verde, yo puedo decir que I es igual a IR2, que ya no es igual que I, más IRL. Y a ver si están de acuerdo conmigo. Miren lo que yo voy a poner. Si IRL es muy chica, entonces lo tengo que poner entre comillas, porque cuando digo esas cosas, ¿qué es chico? ¿Qué significa chico? Bueno, miren con qué. Si IRL es muy chica, con respecto a, bueno, ahora me gusta más el muy chica, con respecto a I, a ver si están de acuerdo conmigo en lo que voy a escribir, entonces, IR1 es casi igual a IR2 e igual a I. ¿Está bien? Es como si, miren, si esta corriente es casi cero, esta corriente es prácticamente igual a esta. O sea, si se deriva muy poquita corriente para acá, eso quiere decir que este cálculo es válido. ¿Se entiende? Sí. Sí, pero ¿sería válido sobre aproximaciones? Sí, exacto. Porque estamos poniendo aproximaciones. ¿Bien? Porque este circuito, bien la pregunta, se va a basar en esa aproximación. ¿Bien? Bueno, entonces, a ver, ¿qué vamos a poner ahora? Bueno, a ver, para Una nuestro pregunta, caso. profe. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. ¿Y sobre IRL también? ¿Sería casi igual? No, porque O en ese... no, mira lo que pusimos. Si RL es muy chica, con respecto a I, vamos a poner números. Yo sé que circulan 12 miliamperes, ¿están de acuerdo? Sí. Si de los 12 miliamperes se va a lo mejor un microamper para acá, acá te quedan prácticamente 12 miliamperes. Sí, entendí. ¿Entendés? Sí. O sea, no es la misma corriente, porque RL va a tomar corriente, pero ya lo voy a explicar con un ejemplo práctico, pero quiero que piensen en este concepto. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué me van a decir ustedes? Bueno, pero vos tenés RL, entonces sabes si esa corriente va a ser grande o chica. Bien, entonces para nuestro caso, bien, podemos calcular el circuito, o resolver el circuito, y saber si efectivamente IRL es mucho menor o no que I. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes qué me van a decir? Si tenés todos los datos, tenés R1, tenés R2, tenés la fuente, tenés RL. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, Sí, profe. ¿bien? Sí. Pero miren para qué se planteó esto. Esto se planteó porque yo con el potenciómetro le quiero dar a la carga, a RL, le quiero dar 3 volts. ¿Bien? Entonces lo hago sin la carga. Mido con el voltímetro y ya tengo los 3 volts. Ahora conecto la carga. Bueno, sí, pero RL tomo corriente. El cálculo se hizo con I. Entonces la corriente por R2 no va a ser 12 mA, va a ser un poquito más chica, porque se derivó en RL. Entonces quiere decir que no va a haber 3 volts. ¿Se dan cuenta que hay que reformular todo? Yo antes tenía un circuito serie y ahora tengo un circuito combinado. ¿Bien? Pero a los 3 volts lo fijé como si RL, lo fijé con RL desconectado. Toda esa explicación la entendimos perfecto. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a resolver el circuito. Resolución del circuito combinado. Resolución del circuito con RL conectado.
O sea, vamos a poner así, significa con carga. Entonces, implica que es un circuito combinado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo una aplicación, chicos, que se usa muchísimo. ¿Está? ¿Complicada? No, para nada. Estamos dando un montón de explicaciones que tienen que ver en cuándo vamos a usar esto. Entonces, es un circuito combinado. Listo, lo vamos a resolver. A ver, si uno mira el circuito, dice, che, R2 está en paralelo con RL, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? R2, parte del potenciómetro, lo que está entre B y C, ha quedado en paralelo con RL. Entonces, podemos decir que tengo una R paralelo, que es el paralelo de R2 con RL. Profe, igual tenemos ¿cómo se llama? La tensión que pasa por cada uno y están en paralelo, es la misma para los dos. No, ahí está el error. Pero bien que lo dijiste. Porque mira, yo a los 3 voltios, lo saqué habiendo calculado la resistencia de 250 ohm, mirá, con 3 voltios. Claro. ¿Bien? O sea, lo saqué sin tener en cuenta RL. O sea, yo dije, la corriente que pasa por R1 es la misma por R2. Y no es cierto cuando conecto RL. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, usted dice que la resistencia no es la misma. ¿Eso está diciendo? No es que no es la misma. La corriente que pasa por R1 Ahora sí, obvio, también la corriente. no es la misma que por R2 porque parte se derivó para RL. Sí. Antes no estaba RL, entonces no se derivaba nada, pero ahora está RL. Entonces, Una pregunta, profe. Sí. Los 10 k ohm, eso, y los 3 volt que están al lado de RL, son sus Sí. valores, ¿no? Los valores que tiene. Son los valores de la resistencia que yo conecto en paralelo. Ok. O sea, podemos decir que, por ejemplo, si yo calculo la intensidad con esos valores, hago 3 volt dividido... No. Ya entiendo tu pregunta. O sea, ¿entendió lo que le preguntó? No, está perfecto. A vos te confunde porque ahí dice 3 voltios. Y ahí hay 3 voltios cuando RL está abierto. ¿Sí? O sea, todo eso que dijiste vos está perfecto. Pero hay una cosa que tenemos que escribir. O sea, BC es igual a 3 voltios con RL sin conectar. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos? Porque no lo tuvimos en cuenta. Nosotros hicimos el circuito serie, hicimos todo un circuito serie que como RL ni estaba conectado. Bueno, veamos, la pregunta es ahora, veamos si sobre RL hay 3 voltios. O sea, veamos si BBC es 3 voltios y conecto una resistencia de 10 kilo ohm. Tengo todo para resolver el circuito, chicos. ¿Cuál es el problema? Nada, hagámoslo. Ese 3 voltios era cuando esto estaba abierto. Mirá el enunciado. Pues acá estamos aclarando mucho el objetivo. Primero el enunciado. En ausencia de carga. Bien, lo dice bien clarito. En ausencia de carga. O sea, todo ese cálculo que hicimos primero fue que RL valía infinito. Me lo contestaron ustedes. La llave estaba abierta. Sí, hacer esa consigna, sí. Yo digo lo siguiente. Claro, pero lo que pasa que, o sea, ahora cuando vos le conectes RL, tenés un nuevo circuito y es un circuito combinado. Entonces lo vamos a resolver. ¿Qué pasa si yo calculo BBC? ¿La puedo calcular? Veamos si es cierto que tiene 3 volts. ¿Bien? ¿Estamos? No, lo que sí, que el circuito se modificó cuando yo agregué RL. Eso es lo que quiero que veas. Yo agregué RL y el circuito se modificó. Entonces la pregunta es, ¿BBC va a seguir siendo 3 voltios? Bueno, resolvámoslo y le contestamos. No hace falta adivinar. Esto no es una adivinanza. ¿Bien? ¿Está? Entonces, yo puedo decir todas estas cositas que dijimos. Bueno, veamos si se cumplen. Simplemente veamos si se cumplen. ¿Bien? Entonces, a ver, la R paralelo, ¿cuánto vale? La R paralelo vale los 250 ohm, bien, multiplicados por los 10.000 ohm,
dividido los 250 ohm más los 10.000. Mira, ¿cuál es el problema? Solamente tenemos que tomarnos el trabajo de resolver el circuito. Bien, hacemos el producto sobre la suma y ahí sacamos cuánto vale la R paralelo. Una pregunta, profe. ¿Sí? ¿El R2 no lo sacaste usando la intensidad total? Sí, pero a ver, O miren, sea, chicos, no entendí esa parte yo. es que acá hay una cosa que cambió. Yo dejé fijo el potenciómetro, pero RL no estaba. Miren lo que dice el punto B. En ausencia de carga. Y miren lo que dice el punto C. Cuando se aplica una carga. O sea, el punto B y el punto C pide calcular cosas, pero uno es con y sin carga. Entonces, me cambia el circuito, chicos. El circuito de sin carga, el circuito sin carga, no existe RL en paralelo. Es un serie. Está todo bien lo que hicimos. Pero ahora tenemos que recalcular todo. ¿Por qué que tenemos que recalcular todo? Porque el circuito no es más un serie, es un combinado. ¿Me seguí en eso? El inciso C se diferencia del B fundamentalmente en porque el BRL no está. O vale infinito, como me dijeron ustedes. O sea, no viene, es como si no estuviera. Es si vale infinito. No está conectado, está abierta la llave. Ahora, determinar los valores, la pregunta es, che, ¿vamos a seguir teniendo 3 volts cuando yo conecte RL? Porque dice, cuando se aplica una carga. Esa es la pregunta, o sea, tengo que cuando yo aplico una carga, el circuito, vos dijiste, estaban en serie. Sí, estaban en serie cuando RL no estaba, pero ahora RL está. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Recalculamos el circuito. Simplemente eso. Si nosotros sabemos resolver. ¿Por qué no, en vez de decir eso, che, a ver, resolvámoslo, que es lo que estamos haciendo, y corroboremos a ver qué pasa? ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, eso da 10.250 según el programita. ¿Bien? ¿Da eso o no? Creo que no, Ricky. ¿Cómo? ¿Sí da eso o no? Ya te digo. Sí. Bien, perfecto. Entonces corroboremos que da dividido 10.250. A mí me dio 40, nada que ver. No. El resultado da 243,9. Profe. Sí, usted sumó, profe, nada más. No, es que el programa sumó. Yo no, es que no es un programa de cálculo esto. No, entonces sí, no da eso. No. Yo pensé que lo había puesto usted. No, por eso les pedí que Por eso da 243. 243,90, exactamente. Sí. 243,90. Sí, señor. 243,90. Este no es un programa de cálculo, pero él se larga a calcular, ¿bien? Depende cómo escriba yo la separación, por eso. Vale. Entonces tenemos, miren, la R paralelo da parecida a R2. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto era R2? Daba 250 R2. Yo ahora cargué el circuito y ya no es más 250, sino que es 243,90. Cumple con la ley de que si yo tengo dos resistencias en paralelo, el resultado tiene que ser menor que la menor de las dos. Tengo una de 250 ohm en paralelo con una de 10.000 ohm. ¿Bien? El resultado es menor que 250, pero bastante parecido. O sea que está perfecto. ¿Bien? Entonces yo ahora puedo decir que tengo un circuito equivalente. Bien, trabajo con todos los conceptos que yo tengo. ¿Cuál es qué es lo que yo sé? Y yo sé que ahora tengo un circuito como este. Yo tengo un circuito donde tengo los 12 voltios. Bien. Que tengo una resistencia R1 en serie con esta resistencia RP. Entonces tengo
un circuito equivalente. Sería R1 más la RP. Muy bien, perfecto. La R equivalente que tengo es R1 más RP. O sea que tengo los 750 ohm más los 243,90. Da 993,9. Perfecto. Entonces, la R equivalente da 993. Miren, es un numerito parecido a 1000, pero no es 1000, es un poquito más chico que 1000. Antes, miren lo que daba. El potenciómetro daba 1000 cuando estaba solito. Ahora cuando la cargo, le pongo esa resistencia de carga de 10.000 ohm, la R equivalente del circuito no es 1000 ohm, la del potenciómetro, es un poquitito más chica. ¿Bien? Bueno, ¿qué es poquitito? Es 993 ohms. Si yo quiero decir exacto, 993. ¿Bien? No hay vuelta que darle. Sería 993,90. ¿Bien? ¿Estamos, gente? Para ser precisos. No nos comamos los decimales. ¿Estamos? Entonces, 993. 993,90. O sea, es casi 994. ¿Bien? Es 6 ohms más chica. Bien. Quiere decir, y ahora contestamos la pregunta que hiciste vos, che, pero lo habíamos calculado con una corriente de 12 mA. Bueno, veamos ahora la corriente que da la fuente. Son los 12 voltios dividido la R equivalente, que es 993,90. ¿Cuánto es 12 dividido 993,90? 0,12. 12 dividido... Y más decimales. 0,02. 0,012, exactamente. Bien, miren esto, miren el detalle, ¿no? ¿Cuánto les dio? 0,012 como 40 decimales. Bien, 0,012 amperes. ¿Cuánto era la corriente? ¿Cuánto era la corriente calculada con sin RL? La misma. 12 miliamperes. Claro, o sea, ¿qué quiere decir? Varía muy poco. Que no varió nada. Que no varió nada. Entonces, miren, prácticamente, o sea, ¿a cuánto me va a dar ahora? ¿Cuánto vale entonces? ¿Cuánto vale la V? Miren esto, ¿cuánto vale la VRP? ¿Cuánto vale la VR paralelo? Bueno, vale lo que pasa por la resistencia R paralelo multiplicada por la corriente por la resistencia R paralelo. ¿Bien? 0,012 amperes por los, ¿cuánto vale el paralelo? 243,90. ¿Sí? Un paralelo ahora. Sí. ¿Cuánto da esa cuantita? 0,012 por 243,90. 2,93 volts. Sí, casi 3. Exacto. Bien. Entonces, miren lo que pasó. Se cumplió eso de los poquititos. Bien, que al principio nos mareaba un poquito. En que me dijeron, che, ¿cómo vas a calcular con aproximaciones? Sí, bueno, miren, ahora entendemos eso de que, miren, la corriente varió re poquito y la tensión se movió un poquito. ¿Bien? No es 3, pero es 2,93. ¿Sí? Se modificó, pero se modificó poquito. ¿Cuánto poquito? Los números que estamos viendo. La corriente se modificó re poquito, muy poquito. ¿Está? Y lo que más se modificó fue la tensión, pero muy poquito también. ¿Se entiende el tema de eso al principio, che, como aproximaciones? Como poquito, como chiquito. Te lo contesto todo el circuito, yo te lo sé resolver y te contesté perfectamente. Che, ahora no tenés, cuando vos pongas esa carga, no vas a tener 3 volts, vas a tener 2,93. ¿Te sirve? Bueno, eso lo voy a contestar con la experiencia. ¿Bien? Lo que vamos a aprender acá, y esto es re importante, es que si la carga tiene mucha resistencia, esta corriente que viene por acá es casi nula y entonces la tensión es lo mismo con o sin carga.
¿Está? Esto se usa muchísimo, por ejemplo, para medir con un osciloscopio. Esto se usa muchísimo para dar referencia a tensiones para que un elemento electrónico maneje corriente o tensión. Esto que se llama divisor de tensión o divisor resistivo es un circuito que se va a usar muchísimo y que va a fijar una tensión entre dos puntos que va a ser válida, escuchen esto que voy a decir, esa tensión va a ser válida, es decir, no se va a modificar si yo conecto una RL, una carga, que sea grande. ¿Grande con respecto a qué? Grande con respecto a la que se va a conectar en paralelo. Entonces, miren, 10.000 ohm es una resistencia que es mucho más grande que 250 ohm. A ver, ¿cuántas veces más grande? ¿Cuántas veces más grande es RL con respecto a R2, que es la que estoy conectando en paralelo, ¿no? Bueno, veamos. RL, cuando uno quiere saber cuántas veces más grande, pone el número más grande y lo divide por el número más chico. Así de sencillo. Entonces, 10.000 ohm dividido 250 ohm. ¿Cuánto da eso? 10.000 dividido 250. ¿Cuántas veces es una otra? ¿Bien? 10.000, 1, 2, 3, dividido 250. 40 veces. ¿Se entiende? Porque esto después vamos a empezar a hacer diseño. Entonces, por esas razones, esto del más chico o el más grande. Yo les pregunto en billete, ustedes se van a dar cuenta enseguida. Bien. Si tienen 10.000 pesos y los comparan contra 250 pesos, indudablemente que 10.000 es mucho más que 250. Bueno, 250 no es cero, no es cero, es menos. ¿Bien? ¿Se entiende? 10.000 pesos contra 250. Bueno, a ver, pregunta. Explique qué es explique con palabras qué sucede. Explique con palabras. Entonces le vamos a poner acá sin cálculos. ¿Qué sucede si RL es igual a 1.000.000 de ohm? O sea, 1 mega ohm. ¿Sí? O sea, 1.000.000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y no va a suceder que se va a acercar más a los resultados del primer problema. O sea, exactamente. Exactamente. Porque como dijimos antes, al haber una ausencia de la resistencia, o sea, en el anterior, eso tendría infinito. Y Muy bien. al ser un número más grande, va a acercarse más al resultado. Perfecta la contestación. Perfecta la contestación. Entonces, al tender RL a infinito, la solución del problema, o vamos a poner así, la resolución del problema, tiende a ser la primera. Entonces esto implica que BC va a tender a 3 voltios. Perfecta la contestación. Perfecta. Lapidaria, la contestación que acaba de dar, compañero. Esa no tengo que calcular absolutamente nada.
como yo el primer cálculo lo hice con R infinito, cuando yo a RL lo empiece a hacer grande, lo estoy acercando a infinito. Entonces el cálculo no es el segundo, sino que es el primero. ¿Quiero hacerlo perfecto? Uso el segundo. ¿Qué digo? 750, acá, por ejemplo, ¿qué me va a quedar el paralelo este? 250 por 1.000.000 dividido 250 más 1.000.000. Este numerito, en vez de dar 2,43, va a dar, por ejemplo, 2,49. Y 2,49 es casi 2,50. Entonces el resultado va a ser con más razón parecido al primero. Pero dijimos, che, no lo hagamos con cálculo. Entonces la contestación es perfecta. Al tender RL a infinito, la resolución del problema tiende a ser la primera. Implica que BBC va a tender a 3 voltios. ¿Bien? ¿Se entendió lo que contestó el compañero? 10 puntos, profe. 10 puntos, exactamente. 10 puntos la contestación del compañero. Entonces, empezamos a ver los circuitos, ¿bien? Tenemos todas las herramientas de cálculo, chicos. Todas las herramientas de cálculo. Yo quiero contestar con 1.000.000, hago las cuentas con 1.000.000. ¿Bien? Pero empezamos a dotar a lo que estamos aprendiendo de este razonamiento de análisis, ¿bien? Entonces, esa respuesta que acaba de dar el compañero es netamente analítica. ¿Querés que te la conteste? Te la contesto, pero yo lo que estoy haciendo es eso, te estoy resolviendo el problema como si RL fuese infinita. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo? ¿Qué es 1.000.000? Por ejemplo, este problema ya lo vamos a ver con medición con osciloscopio, y vamos a ver que las puntas de un osciloscopio tienen, por ejemplo, el osciloscopio más, de la entrada del osciloscopio más, berreta, está mucho más allá de 1.000.000. Quiere decir que cuando nosotros conectemos un osciloscopio para medir, que es conectar una RL a un divisor resistivo, que es una punta, no importa osciloscopio y punta, dice, che, ¿qué estás haciendo? Estoy resolviendo este problema. El osciloscopio no me deforma la señal, no me la hace caer. Porque, che, yo acá tenía 3 voltios, pero cuando vos me pusiste el osciloscopio se cayó a 2,94. O sea, me modificaste la tensión. ¿Bien? O sea, en lugar de tener 3 voltios, tengo 2,93. Me la modificaste. Bueno, el osciloscopio lo que hace es poner una RL de carga, por ejemplo. Digo un osciloscopio porque es algo que usamos mucho. En 1.000.000 de ohm, mucho más arriba. Entonces, si te pone 1.000.000 de ohm, es como si pusiera infinito y que esta resistencia, desde el punto de vista práctico, no existiera. Pero sí existe porque está tomando, lo estoy conectando. Pero se toma tan poquita corriente que esta corriente es igual que esta. Entonces este circuito sirve, se calcula como si fuese, como lo calculamos al principio. Por eso digo, la respuesta del compañero estuvo, pero perfecta. El circuito se termina resolviendo no como un circuito mixto, que es correcto resolverlo así, pero el mixto, con una RL que sea cada vez más grande, va a dar como el primero, porque el primero nosotros lo resolvimos haciendo RL casi infinito, ¿bien? Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿bien? A analizar los circuitos, ¿sí? Entonces, por eso dijimos, che, no calculemos, a ver qué va a pasar. Bueno, va a pasar esto. Y eso es lo que tenemos que saber, tenemos que analizar. Entonces, la contestación fue muy analítica, esto es perfecto, Va a suceder eso. Y eso nos va a pasar un montón de veces. Va a haber un montón de veces que vamos a tener que contestar de esta forma. ¿Bien? Basados, por supuesto, en cálculos. No tirar a la Bartola. Acá no hay nada a la Bartola, ni a una adivinanza. Esto no fue adivinar. Fíjense cómo contestó esto. Dijo, claro, pero el problema este del circuito combinado, mixto, tiende a ser el primer circuito que resolvimos. Porque el primer circuito que resolvimos, ¿qué le pusimos? RL infinito. ¿Bien? Entonces está perfecta la contestación. ¿Bien? Bueno, ¿se dieron cuenta de este problema? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, si ustedes se fijan desde el punto de vista de lo que nosotros sabíamos, pueden decir, che, pero al final este circuito es serie, es mixto, ya lo vimos, ya lo hicimos. Totalmente cierto lo que ustedes pueden llegar a pensar en eso. ¿Bien? Y acá nos llevamos este concepto de
cuando un circuito se va a parecer a otro en función de los valores que tenga. Eso no lo habíamos visto. ¿Bien? Y miren, terminamos contestando en forma conceptual el problema. Vuelvo a repetir, ustedes quieren calcularlo perfecto, pero lo calculan perfecto. Hacen esta cuentita de nuevo. Dice, che, acá en vez de poner 10.000, pongo 1.000.000. Si quieren lo hacemos, como para... Acá. Si se resuelve matemáticamente, no va a ser, van a ver que lo vamos a hacer para que se queden convencidos. ¿Bien? Entonces, es 250 por, vamos a tachar estos ceros para que no me confunda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alguien que haga esa cuantita y vamos a corroborar cuánto da eso. Eh, 250 por 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido 250 más 1.000.000. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 249,94. ¿Sí? Sí. Estamos prácticamente 250. Bien. Entonces, lo que contestó el compañero, totalmente cierto, porque miren, bueno, no es 200, nunca va a llegar a ser 250, pero 249,94 desde el punto de vista práctico es 250. Y sí, va a llegar un momento que va a ser como 99999. Exactamente, y entonces la corriente, ahora se va a entender esta partecita. En el nodo verde, I es igual a IR2 más IRL. Si IRL es muy chica con respecto a I, entonces IR1 es casi igual a IR2. Es igual a I. Entonces, acá es donde dijimos, che, pero este circuito es el mismo que el primero. Es como si el mixto no existiera, como si IRL no existiera. ¿Bien? Este concepto es importantísimo en la parte eléctrica y electrónica, porque significa que es conectar algo, pero que esa carga no influencia a ese valor de tensión que tenemos acá. Y eso a veces, acá es un potenciómetro, pero a veces es un sensor. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a terminar la clase de hoy con esto. Si yo tengo vamos a explicar lo que es una termocupla. Una termocupla es algo tan sencillo como lo que voy a dibujar acá. Son dos metales de distinto coeficiente térmico. Y entonces, si a una de las puntas, la unión, esa unión que está ahí, se la coloca a una temperatura 1, que es más alta que la temperatura a lo que está la 2. Imagínense que esto está dentro de un horno de una cocina. ¿Está? Esto está dentro de una cocina de la casa. Y esta parte está a temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, una termocupla tiene una característica, es que da entre los terminales de salida, bueno, no puedo escribir, vamos a escribir con esto, entre los terminales de salida, que le podemos llamar A y B, ahora mira con lo que me está haciendo difícil dibujar letras. Entre los terminales A y B, la termocupla dice B a B. La termocupla, lo vamos a poner acá para que se entienda, es un sensor de temperatura.
da una tensión entre los bornes AB que es proporcional, o sea, una constante K, que es proporcional a la diferencia de temperaturas que hay entre el horno y el ambiente. Miren, da una tensión, voltios, de este lado, y de este lado T1 menos T2 son grados centígrados. Menos grados centígrados. ¿Está? Bueno, obviamente que la constante K lo que hace es manejar para que se conviertan los grados centígrados en voltios. Pero es lo que hace una termocupla. Convierte temperatura en tensión. Entonces digo, bueno, está bárbaro. Perfecto. Entonces quiere decir que a mí me aparece una tensión en función de la temperatura. Y vengo muy sueltito de cuerpo. Digo, che, vamos a agarrar y vamos a conectar un voltímetro. Bien, acá ponemos un voltímetro para que me dé la tensión. Entonces yo tengo una tablita que la leo y me dice, che, mira, tenés tantos voltios, tenés tanta temperatura. ¿Sí? Y vengo con un voltímetro de aguja. Eso para la termocupla significa una RL más o menos de 10.000 ohms. O menos. Un voltímetro digital de los que nosotros usamos es 1 mega. Ahí tenemos el problema ese que está ahí. ¿Qué va a pasar? Cuando yo ponga un voltímetro, esto es menos inclusive, no exagerar, lo vamos a hacer real. Cuando hay que mover una aguja, chicos, hace falta más potencia que mover los dígitos LED de un multímetro. Entonces, cuando yo pongo un voltímetro de aguja acá en la termocupla, me va a indicar una temperatura más baja, porque me va a estar, en lugar de darme la verdadera tensión, esto se toma corriente. Y le hace caer la tensión a la termocupla. Cuando yo coloque un voltímetro digital, le va a hacer caer muy poquito. ¿Qué es este problema de la termocupla? Este problema de la termocupla no es ni más ni menos igual que el del potenciómetro. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar conceptualmente. Cuando yo pongo una RL alta, por ejemplo, algo digital, entonces no voy a estar tomando corriente. Los sensores digitales prácticamente no toman corriente. A comparación de los de aguja, que toman corriente. Entonces me deforma el valor real que tiene lo que estoy midiendo. O lo que yo había puesto con el potenciómetro. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Qué punto, bro? Sí, profe. Lo que hemos aprendido hoy es justificando perfectamente. Yo quiero el cálculo, ustedes lo tienen, lo podemos hacer en todos los casos. Cambia el valor RL, lo hacen todo. O sea, le hemos agregado a ese concepto matemático este concepto de analizar el problema cuando yo cargo con una resistencia alta o baja. Entendemos ahora esto de chiquito, grande, aproximado. Que uno de ustedes dijo, ¿cómo vamos a trabajar las aproximaciones? ¿Cómo es esto de lo chiquito, de lo grande? Bueno, acá entendimos qué es chico, qué es grande, y le podemos dotar al cálculo de algo de análisis, ¿bien? Porque lo vamos a necesitar. Entonces, mirá, si aumentamos el valor de resistencia, con más razón esto se va a parecer a lo que queremos. No hace falta hacer ningún cálculo. Ya sabemos, esto que contestó su compañero, esto es lo que ha dado pie a lo que aprendimos hoy. Este puntito es lo que aprendimos hoy. No exactamente eso, sino a analizar. Hoy el resultado del análisis fue esta contestación. Bien, en otra oportunidad será otra, pero la contestación contundente del análisis es este. Miren, fíjense las palabras, que no escribimos una expresión matemática B tanto igual, no.
al tender RL a infinito, la resolución del problema tiende a ser la primera, implica que BBC va a ser 3 volt. No hice ningún cálculo. Bien, saqué una conclusión en base a cosas que sé hacer. Sé fundamentarlo. Y dice, che, pero ¿cómo? Esta vez no estoy convencido. Bueno, mira, hagamos el cálculo. Hagamos el cálculo y acá lo probamos. Cuando hicimos el cálculo, tac, 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 nos dio, el valor nos dio 249, lo comprobamos recién. 249,94. Entonces, esto que expresé como un razonamiento analítico está totalmente justificado si yo hago los números. Bien. Bueno, con esto, miren, hemos explicado un circuito que desde el punto de vista del cálculo lo sabíamos hacer todo, pero vuelvo a repetir, hemos dotado nuestro aprendizaje de análisis y entonces eso es muy importante. Entonces vamos a poner, ¿cómo se llama la 16 esta, no? Sí, profe, la que hicimos recién la 16. 16, entonces le vamos a poner 16 y le vamos a poner un titulito más como para que cualquier duda que haya, ustedes me preguntan. Bien. Potenciómetro en 16. ¿Estamos, gente? Bueno, entonces se lo subo al Classroom, quédese tranquilo, yo se lo subo todo. Dale, profe. ¿Estamos, chicos? Vamos. ¿En serio? Sí, profe. Estamos, entonces nos vemos mañana. Escúchame, mañana lo hacemos presencial. A las otras dos que quedan. La del lunes no. La del lunes, mañana vamos a hablar sobre el tema, a ver si podemos hacer una evaluación de medida. ¿Está bien? Que la haríamos el lunes que viene. Pero lo vamos a charlar mañana en forma presencial todo. ¿De medida dice con el tester? ¿Cómo? ¿De medida dice de tester? ¿O medida tipo para ver cómo andamos con esto? Bueno, vamos. ¿Cuál de los dos? Me acabo de dar idea que no tenía que darle. Bueno, ahí lo charlamos mañana. Dale, Ok. listo. Dale. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos.